Bueno, saludos a todos. Hoy, mi nombre es Jorge Mejía y hoy estoy aquí con ustedes para explicarle en detalle lo que es el internado de verano de FusionWorks, que lo estamos llamando, estamos haciendo como rebranding para llamarlo The FusionWorks Academy Internship Bootcamp. Y el tema de Bootcamp, quiero resaltarlo porque este internado es distinto a lo que por lo menos yo conocí que era un internado. Cuando me gradué de la Universidad de Puerto Rico, salí, hice mi internado y por poco cambié de carrera porque me resultó demasiado frustrante. Fui a un banco bien grande, bien prestigioso, y me asignaron allí a un departamento, me recibieron estos dos señores y me pusieron a reconciliar las cuentas. Y era un trabajo que yo lo encontraba súper clerical. La destreza más importante era cuán rápido yo podía sumar en la calculadora. En aquel entonces se usaban calculadoras manuales. Y cuando yo me vi allí, después de yo haber estudiado en la Universidad de Puerto Rico, haberme fajado, haber estado mirando balance sheets, P&Ls, haciendo análisis de estado financiero, mirando los ejercicios eran como de universidad eran como de, mira, los estados de Pepsi de los últimos 10 años, hazme un análisis. A llegar aquí a hacer algo tan clerical fue como que para mí devastador. Así que nosotros hicimos algo bien distinto. Le estamos llamando Bootcamp porque es un programa de 9 semanas sumamente estructurado. Desde el día 1 que usted llega aquí, se sabe claramente lo que usted va a estar haciendo durante esas 9 semanas. Y hoy está conmigo aquí Ed Jalier, que fue el que participó el año pasado, que fue nuestro primer cohort, y hoy día es un Fusion Worker, y quiero que él les cuente la experiencia en el internado y su experiencia como empleado que es hoy día de Fusion Works. Porque otra cosa que yo quiero resaltar del bootcamp es que es conducente a empleo. Lo que buscamos con las personas que entren al bootcamp es que si son estudiantes trabajen a tiempo parcial con nosotros para luego convertirse en Fusion Workers full time, que fue tu caso, Yarin, ¿no? Tú estuviste con nosotros el verano pasado, te hicimos una oferta, llegaste a un contrato. Cuéntame cómo fue eso. Pues eso fue súper. Esa experiencia de internado definitivamente fue brutal. Fue mi primer internado, como dato curioso. Eh, yo no sabía qué esperar de un internado. Yo solamente tenía las ideas que nos dan en la universidad, de tú vas a ir a trabajar, pues tienes que aprender y meter mano, y pues tenía un poco de miedo, no sabía cómo iba a ser esa experiencia. Pero cuando llegué ese primer día, nos contaron cómo era la estructura, cómo iba a ir todo, nos enseñaron las herramientas que se usaban y cómo todo estaba, o sea, desde el primer o segundo día ya nosotros sabíamos que íbamos a hacer las 9 semanas. Eso me dio una paz brutal, brutal, brutal. Y no pensaste que iba a ser con empleo y saliste con empleo parcial que pudiste combinar la universidad y eso fue un semestre, ¿no? Correcto, Te correcto. graduaste en diciembre. Me gradué en diciembre. El internado del bootcamp termina en julio. Julio. Ya en agosto tú estabas a tiempo parcial con nosotros para combinarlo con la universidad y en diciembre ya tenías un empleo a tiempo completo. Y ahorita vamos a hablar de la experiencia como consultor de FusionWorks ya en un proyecto de la vida real. Una de las cosas que les quiero explicar es que este adiestramiento, 40% del tiempo durante esas 9 semanas se va a dedicar a adiestramiento. Gran parte de ese adiestramiento es exponiéndolos ustedes a las tecnologías que nosotros implementamos, ¿verdad? Ejemplo de eso, Oracle Cloud ERP es la tecnología que usa First Bank, Coca-Cola, B. Fernández, Wendy's. Es la tecnología que está implementando todo el gobierno de Puerto Rico para manejar toda la contabilidad. Así que desde el día 1, el Yalier empezó a tener acceso y exposición a esa tecnología. Que no sé cómo lo viste tú, pero cuando hace 30, no, bueno, como 30, 20, qué sé yo, bueno, casi 30 años, yo trabajaba en Oracle y me enviaron a un adiestramiento, a un bootcamp en Oracle. Yo me quedé bobo en aquel entonces cómo el sistema solo podía hacer la contabilidad. Tú llenabas una factura y con cierta información de la factura el sistema podía determinar a qué cuenta contable iba a ir, a qué departamento, a qué producto, proyecto. Para mí eso fue bastante impresionante. No sé si fue esa tu sensación cuando viste esto, que hacía el trabajo que en teoría tú pensabas que era el que te ibas a hacer. Sí, definitivamente cuando yo vi cómo funcionaba el sistema, cómo conectaban las diferentes áreas de los negocios,
fue como un choque porque como todo este tiempo tú estás estudiando a hacer entradas de libros, a desarrollar tu análisis y todo eso, pues realmente sí se llega a usar el análisis que se desarrolla, pero realmente tú no vas a ir a entrar entradas de jornal todo el tiempo. O sea, tú estás viendo un sistema que ya te hace eso automáticamente. Eso, tú lo que tienes es ver ese análisis. Sí, y entender cómo configuras el sistema para que haga eso por ti en lugar de tú estar haciendo. Exacto, exacto. Es una experiencia súper nítida. Otra de las cosas que añadimos en el training son conceptos importantes para una carrera de consultoría. Porque otra de las cosas que te llevas en este bootcamp es un feeling de lo que es una carrera en consulting, que quizás no la estás considerando. El Jalier no sabía que esto era una posibilidad de carrera. Y una de las cosas que queremos hacer en FusionWorks, y estamos yendo a ferias de empleo y estamos haciendo con este bootcamp, es que veas que es posible hacer una carrera en la consultoría. En mi caso, estudié contabilidad, mis opciones eran ser auditor, yo trabajé en Arthur Anderson, auditor, hacer planilla, ser un experto en taxes, ser controller, son las carreras tradicionales de un consultor, de un contador. Pero yo encontré esta carrera en el área de tecnología, ¿qué le añade a mi vida esto? Una creatividad, variedad, un aprendizaje continuo. O sea, en los 20 y pico años que tengo esta industria, he conocido tantas industrias, particularidades, he conocido un montón de gente. Así que mi trabajo es bien variado y creo que, ¿verdad? Yo no haría otra cosa que no sea lo que hago hoy día y creo que esa ha sido tu experiencia so far, ¿verdad? Sí, sí, definitivo. La universidad, normalmente nosotros vemos esas carreras que tú mencionaste, como ese el path to go, pero cuando tú entras a este mundo y ves lo que se hace exactamente y las diferentes ramas o dinámicas que uno ve diariamente, es como que, o sea, un mundo distinto. Y es creativo porque eres tú el que ayudas a ese cliente y eres tú el que diseñas el proceso. Eres tú el que dice, ¿sabes qué, cliente? Para llegar a eso que tú quieres, que es ver tu información contable de esta manera, el sistema hay que configurarlo de tal forma. Así que es un trabajo bien práctico y no es, por ejemplo, la auditoría a mí me encantaba, pero estaba revisando el trabajo de otras personas. Aquí tú estás creando algo que eventualmente lo vas a ver funcionando y vas a ver a ese cliente operando de una manera distinta gracias a tu intervención. Así que dentro de las cosas que ponemos como parte de training son talleres de project management. Sacamos a uno de nuestros senior project managers para que él comparta sus experiencias de la vida real con ustedes. Saliendo de la teoría y del librito y de la agile y dependencia y todas estas cosas, a explicarles lo que él vive diariamente, qué herramienta él usa para manejar proyectos, les da una explicación y un exposure a lo que es Asana como herramienta de gerencia de proyectos, cómo él hace informes de progreso, cómo él informa los riesgos y los problemas. Así que es algo súper práctico. Sacamos a uno de nuestros mejores vendedores para que les hable a ustedes y les dé un taller de lo que es Customer Service y Relationship Management. Así que les explica cómo él maneja y cómo él hace para lograr vender estos proyectos gigantes que nosotros tenemos. O sea, haber implementado el sistema de contabilidad de un First Bank en un Coca-Cola. Estamos ahora mismo implementando todo el sistema de contabilidad y manufactura de Lanco, que para los que no sepan, es una de las empresas más grandes de Puerto Rico. Lanco y sus pinturas y selladores están y tienen presencia de fábrica en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Estados Unidos, Dominicana. O sea, esto es un empresario bien importante en Puerto Rico y somos nosotros los que los estamos ayudando. Pues el que trabajó toda esa oportunidad habla directamente con ustedes sobre eso. Inclusive incorporamos un taller que lo doy yo, que es un taller sobre el manejo de la felicidad y cómo manejar distintos elementos para que tu vida cada vez, ¿verdad?, pueda ser un poquito más feliz y lo puedas medir matemáticamente. No sé si tienes algún comentario sobre esos talleres, sobre el taller brutal que yo doy de felicidad, obviamente, menos que... Esos talleres definitivamente es una adición brutal porque no simplemente estás viendo un enfoque, estás viendo experiencias de verdad de otras personas que ya llevan más tiempo y siempre es bueno escuchar esas experiencias y los aprendizajes que ellos se llevaron de ellas. Y ese taller de felicidad yo no lo olvido porque definitivamente es muy reflexivo y lo de matemáticamente cómo calcular la felicidad definitivamente es conmigo, es bueno, es buena reflexión.
Está creativo. Mi propósito personal, que yo lo tengo redactado y lo hice hace poco, ¿verdad? Mis 50 y pico de años, y sobre todo que ustedes trabajen en el de ustedes, porque es algo que ayuda bastante. Pues mi propósito personal es inspirar a la reflexión, compartir conocimiento e impartir alegría a través de la risa. Y entonces vivo siguiendo esos tres pilares. Y el bootcamp tiene un elemento que las veces que lo explico a estos estudiantes, ¿verdad? Se les abren los ojos y creo que es algo que tiene mucho valor. Y y está barrado a uno de nuestras filosofías y valores en FusionWorks. Los Fusion Workers somos infinite game players. Somos atletas de juegos infinitos. Y la metáfora con esto, la analogía es que los deportes, hay deportes finitos y deportes infinitos. Si usted juega voleibol, eso es un deporte finito. Usted tiene un oponente al quien usted hace perder. Usted lucha contra su oponente, tiene un tiempo definido y al final uno de los dos gana el torneo o el juego. Contrario a eso están los deportes como el track and field o el golf, que son deportes donde aunque usted tiene competidores, no tiene un oponente directo. Nadie puede hacer nada para que usted corra más lento en los 100 metros o para que usted dé más golpes en un torneo de golf. Tiene que competir usted con usted mismo. Y cada vez más usted sale a competir, pero es con usted para usted mejorar su tiempo. Así que una filosofía de Fusion Work es cómo somos mejores todo el tiempo. Nosotros nos hacemos evaluaciones cada 3 meses y la pregunta es, si pasaron 3 meses, ¿cómo mejoramos con respecto a ese periodo anterior? Y el bootcamp tiene un elemento importante con eso. Se hace journaling todos los días, así que la disciplina de sentarse y reflexionar sobre lo que pasó ese día, qué viviste, qué aprendiste, qué te gustó, qué no te gustó, qué dominas, qué no dominas, dónde tienes que mejorar. Vas anotando todo eso en la semana y el viernes te reúnes con el gerente, en el caso de ustedes se reunían con Carlos Méndez, hacer una reflexión sobre qué cosas debemos manejar, qué cosas preferimos, qué cosas no preferimos. Y creo que esto es uno de los elementos más importantes, porque si logras hacer eso en estas 9 semanas, pues me imagino que de seguro lo comienzas a implementar en tu día a día. No sé si querías comentarnos algo de esa experiencia. Bueno, sí, esa experiencia definitivamente lo más que me encantaba de eso era poder anotar las cosas que había hecho y compararlas con las semanas anteriores. Semana por semana comparaba con la semana anterior y veía lo mucho que avanzaba, veía los errores que cometía, las lecciones que me daban, tener todo eso en un lugar anotado da un valor brutal porque entonces uno reflexiona y dice, ok, estoy fallando en esto, ¿cómo lo mejoro? Estoy aprendiendo esto, ¿cómo lo aplico? Y esos son elementos que en el día a día son súper mega importantes en toda la carrera profesional de uno. Ya llevas año y pico con nosotros y me contaste ahorita que fuiste a ese journal y lo miraste, el que hiciste en el internado, fuiste y lo miraste. Cuéntame, ¿qué viste ahí que te... Fue brutal porque, o sea, es como yo leer cómo me sentía en ese momento, con un miedo brutal de que de verdad estaba en ese momento presente, casi sin saber nada de cómo me iba a ir. Al día de hoy, con toda la experiencia a la que he sido expuesto, todas las cosas que he aplicado, todas las cosas que he aprendido, todos los retos que he tenido, es como si yo hubiera visto una persona totalmente diferente y da satisfacción ver lo mucho que uno crece con esos journals. Eso es la importancia de eso, definitivamente. Yo cuando estaba en la universidad me fue súper bien. Yo te digo, yo era como bien inmaduro y de repente desperté, me empezó a ir bien en las notas y todo, pero sí yo siento que yo tenía mucho miedo y muchas inseguridades, que hoy día no las tengo, pero en ese momento a mí me daba hasta miedo hacer preguntas. Si yo tengo un auditorio y estaban haciendo una presentación, yo quería preguntar, pero yo no me atrevía. ¿Qué tú le dirías a esos estudiantes que nos están viendo y se encuentran, no me atrevo, solicitar porque esas 9 semanas voy a estar expuesto, o puede ser que cometa errores, tenga miedo, y yo veo que eso es normal. Y la pregunta es si quién está dispuesto a dar el paso. ¿Qué tú dirías? Y si tú viste eso también cuando fuiste a entrar aquí. Pues yo diría, yo estuve ahí mucho tiempo, yo tuve 5 años de carrera universitaria en la Universidad de Río Piedra y no hice ni un solo internado, solamente hice este de Fusion Work por miedo.
Y definitivamente lo que yo les diría es, arriésguense, háganlo con miedo. Tienen miedo, pues hazlo con miedo, porque lo peor que te puede pasar es que hagas algo mal, y no es lo peor porque vas a aprender de ello. Así que definitivamente simplemente háganlo con miedo. Nosotros sabemos que ustedes son estudiantes universitarios, aquí nadie está esperando que usted venga y usted se las coma crudas y usted se pare y presente como un general y eso no es la expectativa que tenemos, porque todos estuvimos en el lugar de ustedes, así que la idea es ayudarlos a que vayan mejorando y se conviertan en unos infinite game players como somos todos los Fusion Workers. Así que no tenga miedo de exponerse, cometer error, que estés haciendo una presentación y que te frises y no te salgan las palabras, porque eso le ha pasado aquí a altos ejecutivos de esta empresa y nosotros entendemos que estas cosas pueden pasar. Y esto es un asunto de ir trabajando y mejorando. Así que si tienes un poco de miedo e inseguridad, cierra los ojos y tira. Y me encantó. Y eso que dijo Jariel se lo dijo a la esposa. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue que te dijo? Si tienes miedo, pues no importa, hazlo con miedo. Exacto, eso mismo, esa es la frase que me llevó a todo esto y se lo agradezco infinitamente. Yo tuve un mentor que yo le pregunté que qué opinaba del miedo. Y él me dijo estas palabras y se las menciono porque tal vez lo puedan ayudar ustedes también. Y él me dijo, Jorge, el miedo es un caballero. Siempre está a tu lado. Y cuando tú le dices que se salga, se sale. Así que eso es un elemento súper importante. Por último, ya cerrando, Yariel, tú culminaste, estuviste part-time con nosotros, me imagino que te daban ciertas tareas de trabajar con este archivo en Excel, hazme esto, cárgame este dato, etc. Ya entraste full-time tu bootcamp era bien orientado a lo que es Oracle Cloud ERP, pero de repente surgió un cliente en Estados Unidos que necesitábamos apoyo en un proyecto de NetSuite. Y te asignamos a ese proyecto. Así que tenía dos temas. Una tecnología a la que el cual no había sido expuesto, uno, y dos, un proyecto en Estados Unidos donde tenía que saber usar el inglés, que él pues, nunca había estado expuesto completamente a hablar inglés. Así que háblanos de esa experiencia que tiene que haber sido al principio bastante scary, debe haber sido difícil. Pero cuéntanos cómo fue eso y cómo estás hoy día con ese cliente y cómo te ha ido. Pues, mano, eso, de verdad, yo al principio, como igualito en el internado, tuve un miedo brutal, miedo a meter las patas, pero me tiré. O sea, lo importante de esto es que tú no estás solo, aquí hay un equipo de trabajo súper tremendo y siempre están ahí para apoyarte, y realmente el reto que da hacer estas cosas nuevas va al mismo valor del que habla Jorge de Infinite Game Player. O sea, tú ves ese reto y si decides actuar, pues buscas la forma de approach el reto, y eso fue lo que hice con esta tarea, y ahora mismo pudimos sacar ese cliente para adelante. Ese proyecto ya está a punto de terminar, y lo hicimos bien. O sea, no hubo reto mayor, simplemente aprendizaje y meter mano, y una muy buena experiencia de la que pues, me siento orgulloso porque pude hacer algo nuevo, me atreví. Súper, así que Janet trabajó, ayudó a clientes de Estados Unidos, esto es dinero que nosotros estamos trayendo a Puerto Rico, así que es una exportación de talento puertorriqueño en vivo y a todo color para que lo vean. Le ha ido súper bien, el feedback que me han dado, ¿verdad? Sus compañeros de trabajo ha sido que Janet es excelente, domina y tiene pasión por la tecnología, así que misión cumplida, por ahí seguimos. Ya cerrando, les repaso el FusionWorks Academy Internship Bootcamp. Este año 2025 acaba en marzo 31, se acaban las solicitudes, van a ir a fwpr.com/internship y llenan su solicitud. Durante el mes de abril y mayo estamos evaluando todas las solicitudes y resúmenes, que al día de hoy van 80 y pico y no hemos ido a la UPI. Voy a la UPI la semana que viene a la Feria de Empleo buscando promover más esta oportunidad. Vamos a seleccionar a 6 por el momento, a lo mejor terminamos con más. Hoy día son 6 y estaremos llamando, haciendo entrevistas para que comencemos en junio primero. Y es todo el verano, son 9 semanas conducentes de empleo. Ya saben, bootcamp, conducente de empleo, 40% training de aplicaciones y training de destrezas de consulting, 40% on the job, guiados por un mentor,
20% admin con mucha reflexión y prácticas de exposure de destrezas de comunicación orales. Y nada, convirtámonos todos en Infinite Game Players, así que lo dejamos ahí. Cuídense y gracias por estar con nosotros y compartir este ratito.